Muy buenos días para todas y todos. Les presenta Ángela Milena Melo Beltrán desde el proyecto Áreas Protegidas y Paz. El objetivo de esta sesión es dar continuidad al proceso de capacitación de análisis de datos de los indicadores locales del proyecto. Para esto vamos a emplear dos herramientas que hemos venido trabajando previamente, que son SMART y R. Por esto se requiere que previo a ejecutar los análisis de información ya se tengan instalados en sus equipos tanto SMART de escritorio como R y RStudio. Si alguien no los tiene instalados, puede visitar las sesiones en donde se explica el paso a paso para la instalación de estos programas. De igual forma se requiere la instalación de paquetes de RStudio que en cada uno de los códigos construidos ya vienen preestablecidos estos paquetes, lo que quiere decir que cuando ustedes ejecuten esos códigos automáticamente se va a hacer la instalación de los paquetes requeridos. Adicionalmente es necesario crear una carpeta que se llame SMART, que va a contener mínimo 3 subcarpetas. Una carpeta donde vamos a tener el ejecutable de SMART. Vamos a crear una carpeta de resultados en la cual cuando ustedes ejecuten los códigos, los resultados van a ser guardados en esta carpeta, y una carpeta de datos que es indispensable para el análisis de los indicadores de aves frugívoras. Entonces en esta carpeta de datos vamos a encontrar un archivo de tamaño de aves, dado que es una variable indispensable para el análisis del indicador, y una carpeta que contiene los listados de categoría de amenaza, lo que nos va a aportar más información durante el análisis del indicador. Esta carpeta ustedes la pueden encontrar en este link de Dropbox. Entonces ustedes solo descargan la carpeta y la copian en la carpeta de SMART que les expliqué anteriormente. Para realizar la conexión entre R y SMART es necesario realizar una serie de pasos. Entonces vamos a ver eso paso a paso en SMART. Ustedes ya con su área de conservación abierta van a ir a la pestaña de archivos y en archivo van a seleccionar la opción preferencias del sistema, lo cual les va a abrir una ventana. Cuando abran esta ventana van a seleccionar la opción preferencias de R y cuando les aparezca esta ventana, esta opción, van a seleccionar examinar y van a tener que establecer la ruta en donde ustedes tienen instalado R en sus equipos. Generalmente esto va a ser en disco C, en archivos de programa. Cuando estén en archivos de programa, buscan la carpeta de R, seleccionan la carpeta de R según la versión que tengan instalado, seleccionan la carpeta que se llama bin y en esta carpeta van a seleccionar el archivo que se llama RScript. Ya habiendo hecho esto, ponen aplicar y cerrar. Cuando ya aplican y cierran, ya queda establecida la conexión entre SMART y R, por lo cual ustedes ya van a poder utilizar los códigos generados en R para su utilización en SMART. Para poder utilizar la conexión entre estas dos herramientas va a ser necesario seguir unos pasos indispensables, porque cuando no realizamos estos pasos se van a generar errores que van a hacer que el análisis no lo podamos hacer de forma exitosa. Entonces estos pasos ya los vamos a ir viendo en SMART uno por uno, pero para que vayamos teniendo claridad y siempre los recordemos, los voy a mencionar. Entonces el primer paso va a ser generar la consulta, seleccionar el indicador. En cada una de las áreas van a estar los indicadores respectivos, ejecutar la consulta, ejecutar el RScript, editar el directorio
de la base de datos en RStudio, recargar el script y ejecutar de nuevo el RScript en Smart. Entonces vamos a ver esto cómo se hace paso a paso. Entonces, de nuevo, en nuestra área de conservación, lo primero que voy a hacer es generar la consulta. Para esto voy a la ventana de consultas, selecciono la opción vista de consultas. Entonces, ustedes cuando lo abran, en cada área de conservación ya va a aparecer las consultas establecidas según los indicadores que cada área protegida está trabajando. Entonces, estos indicadores podrían ser aves frugívoras, determinación de mamíferos, estructura, que tiene que ver con la altura, área basal y cobertura, índices de calidad de agua e índice de regeneración. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, para los indicadores de estructura que les mencionaba, que eran cobertura, altura y área basal. Lo primero que tenemos que hacer siempre es ejecutar la consulta. Cuando ustedes ejecuten la consulta se van a dar cuenta que les aparece una base de datos establecida. Si ustedes no ejecutan esta base de datos, no va a haber la información para ser analizada. Entonces siempre hay que ejecutar la consulta para que se nos genere la base de datos que vamos a analizar. Entonces, ya ejecutada la consulta, vamos de nuevo al indicador, damos clic derecho, ponemos ejecutar RScript y nos va a aparecer un listado de script de acuerdo a los indicadores. Si no me aparece aquí el script que requiero, entonces voy a otro y busco el script del indicador que voy a analizar. Entonces, aquí podemos hacer el ejemplo con el script de altura, que es uno de los indicadores de estructura. Entonces seleccionamos el script de altura, se nos va a abrir una ventana adicional que es la ventana de script altura y aquí vamos a poner run script, que lo que va a hacer es ejecutar el código que ya tenemos establecido. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta conexión? Con la base de datos que generamos, con esta base de datos que generamos en la consulta, se va a ejecutar el código de análisis. Sin embargo, cada una de las consultas me va a generar un archivo específico y ese archivo va a estar desactualizado en mi código de R. Por lo tanto, me va a generar un error a la hora de analizar la información. Entonces, pues acá esperamos a que se ejecute un poco el código y ahí de primerazo ya nos va a aparecer un error. Entonces, esperamos a que se ejecute. Y si vamos a la parte final nos va a aparecer error ejecución interrumpida, porque el archivo generado por la consulta va a estar desactualizado en mi código. El archivo es este. Cada consulta me va a generar una dirección diferente, un nombre de archivo diferente. Y ese archivo es el que yo voy a tener que reemplazar en R para que la ejecución del código se haga de la manera correcta. Entonces voy a copiar ese archivo, voy a la parte inferior de la pantalla, selecciono RScript y ahora voy a la parte superior derecha y selecciono la opción editar. Automáticamente se me va a abrir el código en RStudio. Entonces el código de altura se me va a abrir y yo lo que voy a tener que hacer es actualizar el nombre del archivo, en la dirección del archivo. Entonces busco en dónde está esa dirección del archivo y la reemplazo por la dirección que copié desde Smart. Cuando yo copie esta dirección me van a aparecer unas barras inclinadas que yo las voy a requerir en la dirección contraria para que se ejecute el código. Por lo tanto, yo selecciono una de esas barras inclinadas, pongo la lupita que aparece en la parte superior
Y donde dice replace voy a poner la barra inclinada en la dirección contraria y voy a poner la opción replace all. Entonces me va a reemplazar las 7 barras inclinadas que contenía, por ejemplo, ese directorio. Si ustedes tienen un directorio más largo, pues le va a reemplazar mayor cantidad de barras inclinadas. Esto lo van a tener que realizar siempre que vayan a ejecutar el análisis de uno de los indicadores. La primera vez van a tener que copiar todo el directorio tal cual y como lo hicimos. Las siguientes veces que ejecuten ese código solo van a tener que reemplazar el nombre del archivo que corresponde a la parte final del código. Esta sección es la que van a tener que reemplazar la próxima vez que ejecuten el código. De igual forma, cada uno de los códigos va a tener un área de trabajo que se llama setWorking al inicio de todos los códigos. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros generamos la carpeta de Smart que contiene la carpeta datos, resultados y el ejecutable de Smart. Ustedes van a tener que seleccionar la carpeta de resultados y copiar la ruta en donde en su computador tienen guardada la carpeta de resultados. Entonces ustedes copian esa ruta, van a RStudio y van a actualizar esa ruta en sus computadores. Entonces van a copiar esa ruta y al igual que con el nombre del archivo van a tener que reemplazar las barras inclinadas. Este paso de actualizar el directorio, el área de trabajo, el setWorking, solo lo van a tener que hacer la primera vez que ejecuten un indicador, porque ya les va a quedar actualizado este directorio. ¿Para qué es este directorio? Para que los resultados queden guardados en esa carpeta de resultados que ustedes crearon. Entonces, ya actualizado esto, ustedes van a guardar los cambios en este dibujo de disquete que aparece en R. Ustedes guardan los cambios y vamos de nuevo a Smart. Cuando están en Smart, en la ventana de script les va a aparecer esta opción de recargar. Entonces ustedes recargan el código, ahí ya recargan el código con los cambios que realizaron y van en la parte inferior a la ventana de resultados. Recuerden que en esta ventana de resultados es donde copiamos el nombre del archivo. Y lo que van a hacer es ejecutar de nuevo el código. Este lo ejecutan a través de esta flechita verde que aparece en la parte superior derecha. Entonces ustedes ejecutan de nuevo. Esperamos a que el indicador corra.